¿Sabías que Santa Teresa de Jesús comenzaba sus días con un gesto simple que transformaba toda su jornada? Un acto tan sencillo que cualquiera puede hacerlo, pero tan poderoso que en el mundo espiritual marca la diferencia entre un día ordinario y un día rodeado de gracia. Estoy hablando del uso del agua bendita cada mañana, no como un ritual automático, sino como un escudo real contra todo lo que busca robarte la paz. Santa Teresa no se levantaba corriendo, no empezaba sus tareas sin antes hacer algo esencial: tomar agua bendita y sellar su día con una breve oración, pero con una fe tan intensa que el cielo entero se inclinaba hacia su alma. Porque eso es lo que hacía diferente a esta gran santa. No el acto exterior, sino la intención profunda con la que lo hacía todo. En sus escritos, ella decía que la mañana era una frontera espiritual. Es en ese umbral entre la noche y el día donde el alma elige en qué tono va a caminar. Y según Santa Teresa, si uno empieza el día con el corazón puesto en Dios, es como si todo lo demás se ordenara alrededor. Muchos creen que la protección espiritual es algo reservado para momentos graves, para crisis, enfermedades o peligros evidentes. Pero Teresa de Jesús sabía algo más profundo: el alma necesita ser protegida cada día, porque cada jornada trae sus propias batallas, tentaciones, palabras que hieren, distracciones que enfrían el fuego interior, cansancio que oscurece el ánimo. Por eso, ella decía que cada amanecer es una oportunidad para consagrar tu vida entera con solo unas gotas de agua bendita y una invocación sincera. Imagínate esta escena. Aún no sale el sol del todo. Las campanas del convento aún no suenan. Todo está en silencio. Y en una celda austera, una mujer despierta, se arrodilla, toma una pequeña vasija con agua bendita y toca su frente, su corazón y sus labios, diciendo en voz baja: Señor, guarda mi mente, mi corazón y mis palabras para ti. Que hoy nada me separe de tu voluntad. Ese era su escudo. Esa era su armadura. No necesitaba espadas ni muros, porque sabía que la presencia de Dios la rodeaba como un fuego invisible. Y ese mismo gesto es el que hoy puedes hacer tú, sin importar dónde vivas ni cuán ocupado esté tu día. La fuerza del agua bendita no está en el agua misma. Santa Teresa lo explicaba con claridad. No es un objeto mágico, no es superstición. Es un sacramental, es decir, un signo visible que la Iglesia consagra para que el poder de Dios actúe en lo cotidiano. Cuando tomas agua bendita por la mañana y lo haces con fe, estás recordando tu bautismo, estás reafirmando tu pertenencia a Cristo, estás abriendo la puerta al Espíritu Santo para que entre en tu día desde el primer instante. Teresa escribía que muchas veces sentía ataques del demonio incluso al despertar, pensamientos oscuros, desaliento, tentaciones de dejar todo. Pero decía que apenas usaba el agua bendita, todo eso desaparecía como humo. Y no porque el líquido fuera especial, sino porque su fe era tan intensa que el cielo respondía inmediatamente. Ella decía: no hay cosa con que huyan más los demonios que con el agua bendita, y con mucho sosiego del alma. ¿Te das cuenta? Sosiego del alma. No solo protección externa, sino paz interior. Eso es lo que obtenía cada mañana, y eso es lo que tú también puedes recibir. Ahora bien, Santa Teresa enseñaba que había una manera correcta de usar el agua bendita por las mañanas. No se trataba de rociarla sin sentido o de repetir palabras vacías. Ella recomendaba hacerlo con una actitud de recogimiento, incluso si era por unos segundos. Recomendaba que apenas te levantes, antes de mirar el teléfono, antes de encender luces, antes de hablar con alguien, te acerques al agua bendita que puedes tener en tu cuarto o en un pequeño altar en casa, y hagas 3 cosas. Primero, toques tu frente y digas: Señor, guarda mis pensamientos este día, que no se desvíen de tu luz. Luego, toques tu pecho y digas: guarda mi corazón de todo lo que enfría el amor. Y finalmente, toques tus labios y digas: guarda mis palabras, que no hieran ni mientan, sino que construyan. Esta simple oración, acompañada del signo de la cruz, tiene un impacto profundo en el alma. No por lo largo o lo elaborado, sino por la disposición con la que se dice. Santa Teresa decía que la mayor tragedia espiritual es comenzar el día olvidando a Dios. Porque entonces el alma se vuelve vulnerable. No porque Dios se aleje, sino porque uno deja de invitarlo. Y lo más triste, decía ella, es que muchas almas buenas caen en esa distracción. Se levantan, se apuran, se preocupan, y cuando se dan cuenta, ya han pasado horas sin mirar al cielo. Por eso, para ella, el agua bendita era como un ancla.
algo que la ayudaba a no comenzar el día en piloto automático, sino con conciencia de su misión. Y esto mismo es lo que hoy puedes hacer tú. Tener un pequeño recipiente con agua bendita junto a tu cama. Puede ser una botellita, una cruz con depósito, una taza especial. Y apenas abras los ojos, en vez de correr, detente unos segundos, moja tus dedos y toca tu cuerpo como señal de que le entregas todo a Dios. Porque, hermano, hermana, lo que haces al inicio del día tiene un eco que se expande. Si empiezas con paz, con entrega, con fe, entonces todo lo demás, incluso lo difícil, encuentra un orden distinto. Santa Teresa lo experimentaba. A veces todo en el convento se ponía difícil. Enfermedades, discusiones, responsabilidades pesadas. Pero cuando ella comenzaba el día con su pequeña oración y el agua bendita, era como si nada pudiera quitarle la paz. Caminaba con una fuerza interior que no venía de ella, sino de Dios. Y eso es lo que quiere enseñarte. No necesitas ser perfecta, ni sentir fuego cada mañana. Solo necesitas decidir, hoy, Señor, empiezo contigo. Y al hacer eso, al mojar tu frente con fe, al abrir tu día con ese pequeño gesto, algo en el cielo se mueve. Porque Dios no resiste un corazón que se le entrega desde el amanecer. Santa Teresa lo sabía, y por eso nunca comenzaba sin bendecir su jornada. Hoy, siglos después, su testimonio sigue siendo una invitación viva. Porque el amor de Dios no cambia, y su deseo de protegerte cada mañana sigue tan fuerte como siempre. Haz la prueba. Mañana, apenas despiertes, busca el agua bendita y di con todo tu corazón: Señor, este día es tuyo. Ven conmigo. Protégeme. Y verás cómo esa simple acción se convierte en el acto más poderoso de tu día. Santa Teresa comprendía que los gestos simples, cuando se hacen con conciencia espiritual, tienen un poder inmenso. Y no solo para proteger el alma en lo inmediato, sino para educar el corazón en la confianza. Porque la protección que proviene del cielo no es una barrera rígida, sino una presencia continua. Por eso, el uso del agua bendita cada mañana no era para ella un acto aislado, sino parte de una relación viva, diaria, sostenida con Dios. En sus escritos se puede ver que ella insistía en la constancia. Decía que el alma que se acostumbra a comenzar el día con Dios, poco a poco empieza a ver la vida de otra manera. Se vuelve menos reactiva, más serena, más sensible a la presencia divina incluso en medio del caos. No se trata solo de evitar males, sino de vivir envuelto en un clima espiritual donde el bien florece sin esfuerzo. Santa Teresa sabía que muchos de los males que asedian el alma no vienen de fuera, sino de dentro. Pensamientos que se enredan, emociones que se desbordan, heridas del pasado que se activan sin aviso. Por eso, al usar el agua bendita, ella no solo buscaba espantar espíritus malignos, sino ordenar su mundo interior. Al tocar su frente decía: limpia mis pensamientos. Al tocar su corazón, susurraba: sana mis sentimientos. Y al tocar su boca, rezaba: purifica mi hablar. Esa era su manera de comenzar el día desde dentro hacia afuera, confiando en que Dios no solo la cuidaba del mal externo, sino que también sanaba lo que por dentro podía convertirse en obstáculo. Pero había algo más profundo en su costumbre. Santa Teresa sabía que muchas veces uno empieza el día con cierta oscuridad que no sabe explicar. No siempre son ataques visibles, ni tentaciones claras. A veces es una tristeza sorda, un cansancio raro, una inquietud sin razón. Y ella decía que en esos días es cuando el agua bendita se vuelve más poderosa. Porque el alma no necesita comprenderlo todo para protegerse, solo necesita entregarse con fe. Decía: aunque no sepa lo que me pasa, sé que Dios me sostiene. Y si le entrego mi día desde el primer minuto, todo se vuelve más liviano. Ese acto de humildad, reconocer que no se puede todo, que no se entiende todo, pero que aún así uno se confía al cielo, es el que más mueve el corazón de Dios. Muchos creyentes piensan que usar el agua bendita es algo reservado para momentos litúrgicos o para situaciones especiales. Pero Teresa enseñaba que los sacramentales existen para santificar la vida cotidiana. No hay que esperar una crisis para usarlos. Al contrario, cuando uno los usa con constancia, previene muchas cosas que ni siquiera llegaran a manifestarse. Ella decía que el demonio teme al alma que vive vigilante, que se levanta cada mañana diciendo: Señor, hoy te pertenezco. Y que el agua bendita, usada con fe, es como un recordatorio al cielo y al infierno de que esa alma tiene dueño.
No es solo una protección, es una declaración espiritual de pertenencia. En el convento, era habitual ver a Santa Teresa invitar a sus hermanas a empezar el día con este gesto. A veces lo hacía en comunidad, otras veces cada una en su celda. Pero lo esencial era que ninguna se levantara sin antes hacer esa consagración del amanecer. Y ella insistía en algo muy concreto, que el uso del agua bendita no se volviera rutina sin alma. Decía que era mejor hacerlo un minuto con atención que repetirlo todos los días por costumbre vacía. Porque Dios no mira la cantidad de veces, sino la calidad del corazón que se ofrece. Una gota con amor vale más que un río sin fe, escribía. Hay testimonios antiguos que relatan cómo, en los días más difíciles de la Reforma Carmelitana, cuando Santa Teresa enfrentaba oposición, enfermedades, incomprensiones, ella nunca dejaba de comenzar su día con ese acto. Y decía que, por dentro, se sentía fortalecida, como si un escudo invisible la envolviera. No evitaba las dificultades, pero las vivía con otra fuerza. Incluso cuando sabía que tenía que hablar con autoridades que la criticaban, o enfrentar viajes agotadores, empezaba igual, una gota de agua bendita, una oración sencilla, y un corazón entregado. Eso era todo lo que necesitaba para caminar sin temor. Teresa recomendaba también que, si era posible, se renovara el agua bendita con frecuencia, que se trajera de misa o de alguna parroquia, y que se bendijera el recipiente donde se guardaba. No porque el objeto fuera mágico, sino porque todo lo que se dedica a Dios se convierte en canal de gracia. Y si el alma se toma en serio estos detalles, el cielo los honra. También aconsejaba que, de vez en cuando, se asperjara un poco en el dormitorio, especialmente si se habían vivido días pesados, con mucho estrés o con problemas familiares. Decía que el agua bendita calma no solo espíritus, sino climas emocionales, como si limpiara el ambiente de lo que no se ve pero se siente. Otro aspecto que Santa Teresa subrayaba era que este gesto no se hacía solo por uno mismo. Ella oraba también por quienes no usaban agua bendita, por quienes vivían sin fe, por los hogares en conflicto. Decía, cada vez que consagro mi día, pido que esta gracia se extienda a quien más lo necesite, aunque yo no lo conozca. Esa mentalidad amplia hacía que su acto matutino no fuera algo egoísta, sino una intercesión silenciosa. Y eso multiplicaba los frutos. Porque cuando uno ora no solo por sí, sino por otros, el cielo responde con generosidad. Santa Teresa comprendía que el alma que se levanta y se entrega desde el primer minuto está preparando el terreno para el resto del día. Decía que cuando uno empieza bien, el resto se acomoda. No que todo salga perfecto, pero sí que todo se vive con sentido, con paz, con confianza. Y ese era su mayor anhelo, vivir cada jornada sabiendo que Dios va delante, que su espíritu protege, y que aún lo difícil tiene un lugar dentro del plan divino. Por eso, el agua bendita no era un adorno, era su herramienta diaria. Y te invita a ti a hacer lo mismo. A no empezar un solo día sin antes mojar tus dedos, hacer la señal de la cruz, y decir, este día es tuyo, Señor. Camina conmigo. Verás que nada es igual cuando comienzas así. Santa Teresa decía que la forma en que despiertas puede marcar toda la dirección espiritual de tu día. Por eso, insistía tanto en no dejarse llevar por la prisa al comenzar la jornada. Ella no creía en días al azar. Para ella, cada mañana era una oportunidad de renovar la fe, sellar el alma con la gracia y poner un límite claro a toda influencia negativa. Y en ese sentido, el agua bendita era su primer acto consciente de resistencia espiritual. No contra personas ni cosas visibles, sino contra todo aquello que, sin rostro, busca sembrar desorden, impaciencia, tristeza sin causa, desánimo sutil, cansancio del alma. Santa Teresa los llamaba asaltos del enemigo silencioso. Y decía que si el alma no se defiende desde temprano, luego el día se vuelve un terreno fácil para que lo negativo gane espacio. Cuando una persona toma el agua bendita cada mañana, lo que está haciendo no es simplemente una costumbre piadosa. Está diciendo espiritualmente, hoy no camino sola. Hoy no pertenezco al mundo. Hoy empiezo sellada por Dios. Y eso tiene consecuencias reales. Teresa decía que los espíritus malignos no soportan el alma que se levanta con fe. No soportan el gesto humilde de quien, aun sin fuerzas, dice, Dios mío, acompáñame. Porque saben que esa alma ya está bajo cobertura. Y esa cobertura no se compra, no se negocia, no se impone. Se elige cada mañana con actos simples, pero llenos de fe.
como lo hacía Teresa, sin ruidos, sin demostraciones, solo ella, Dios y unas gotas de agua bendita que hablaban más que 1000 palabras. Hay una anécdota poco conocida de su vida que muestra esto con claridad. En uno de sus viajes de fundación, llegó a una ciudad donde el ambiente estaba especialmente cargado. Las personas eran hostiles, el clima era tenso, y sus compañeras estaban nerviosas. Esa noche, Teresa no podía dormir. Entonces se levantó, tomó su frasquito de agua bendita y se puso a orar en silencio, rociando el lugar donde dormían. Al día siguiente, todas se despertaron con una paz inexplicable. Una de las hermanas dijo, es como si algo oscuro se hubiera ido en la noche. Y Teresa, sin decir nada, solo sonrió. Ella sabía que no era magia. Era obediencia. Era fe. Era confianza total en la protección de Dios que se activa cuando uno hace su parte. Esta es una enseñanza profunda. Porque no siempre sentirás algo cuando uses el agua bendita. No siempre habrá señales o sensaciones. Pero eso no significa que no esté actuando. Santa Teresa decía que el alma debe acostumbrarse a caminar por fe, no por lo que siente. Y que los frutos de esta práctica no siempre se ven en el momento, pero se notan con el tiempo. Menos discusiones, más paz en casa, mayor claridad interior, pensamientos menos pesados, sueños más tranquilos. Todo eso empieza a cambiar cuando haces de este gesto matutino un hábito de amor y fe. También recomendaba, cuando fuera posible, acompañar el uso del agua bendita con un pequeño momento de silencio. No era necesario un largo rato de oración, sino unos segundos en los que el alma dice, estoy aquí, Señor, presente para ti. Porque lo importante no es solo bendecirse, sino dejar que esa bendición penetre el corazón. Decía que si uno se rocía pero sigue corriendo sin conciencia, la gracia no encuentra dónde asentarse. Pero si uno se detiene, aunque sea un instante, el Espíritu Santo aprovecha ese espacio para entrar, consolar, orientar, fortalecer. Ella misma escribió que muchas veces, en medio de sus fundaciones, bastaban unos segundos de recogimiento tras el uso del agua bendita para que su ánimo cambiara completamente. No porque los problemas desaparecieran, sino porque se acordaba de quién era y a quién pertenecía. Mi alma se sosiega al saberme mirada por Dios desde la mañana, anotaba. Y eso es lo que esta práctica quiere regalarte, una conciencia renovada de que no estás solo, de que el cielo te cuida, de que Dios va contigo desde el primer paso del día. Santa Teresa también alertaba sobre un error común, el de usar el agua bendita solo como defensa, olvidando su dimensión de entrega. Es decir, no solo pedir que me proteja, sino ofrecerme yo misma a Dios. Porque si uno solo busca evitar el mal pero no se entrega al bien, se queda a mitad de camino. Por eso ella decía, el alma protegida y entregada es invencible. No se trata solo de evitar tentaciones, sino de disponerse a amar más, a servir mejor, a vivir con más fe. Por eso, al usar el agua bendita por la mañana, no basta con decir guarda mi mente, sino también ilumina mi pensar. No basta con pedir aleja el mal, sino también acerca mi corazón al tuyo. Esto cambia la intención del gesto. Lo convierte en acto de alianza. Dios no es solo tu protector, es tu compañero, tu maestro, tu Señor. Y el agua bendita se vuelve el signo visible de ese pacto diario que se renueva al amanecer. Santa Teresa vivía esta realidad con tanta intensidad que incluso en los días en que estaba enferma o con dolor, no dejaba de hacer ese gesto. A veces ni siquiera podía levantarse. Entonces pedía que le acercaran el agua bendita, mojaba apenas su dedo y hacía la señal de la cruz en su pecho. Y con eso, decía, ya todo el día tomaba otro color. Es que no se trata del tamaño del acto, sino del amor con que se hace. Una gota basta, si el corazón está presente. Una palabra basta, si el alma se entrega. Y es esta espiritualidad de lo pequeño con sentido la que Santa Teresa quiere transmitirte. Para que tu fe no dependa de emociones grandes ni de momentos extraordinarios, sino de fidelidad diaria, de gestos sencillos, de decisiones concretas como esta. Empezar cada mañana con agua bendita, con fe verdadera, con entrega humilde. Porque ahí comienza la protección real, la transformación duradera, la paz que nada ni nadie puede quitarte. Santa Teresa sabía que muchas personas comenzaban su día con preocupaciones, planes, responsabilidades, incluso con un cierto cansancio anticipado. Y no lo criticaba. Ella misma tuvo días en que amanecía con el alma inquieta,
pensando en los problemas de sus conventos, en las cartas que debía escribir, en las decisiones que la esperaban. Pero había algo que nunca perdía de vista, la prioridad de empezar con Dios. Aunque todo pareciera urgente, lo primero era consagrar la jornada. Porque sin esa consagración, todo lo demás perdía fuerza, se desordenaba, se volvía más pesado. Por eso recomendaba algo muy concreto, que incluso en los días de mayor prisa, el alma no se saltara este pequeño acto de entrega con el agua bendita. Ella decía que el alma que se entrega por la mañana se vuelve menos vulnerable a las trampas que el día trae. No porque todo salga perfecto, sino porque ya no se reacciona desde el impulso, sino desde la gracia. Cuando usas el agua bendita al despertar, estás haciendo una elección espiritual. Estás diciendo, hoy quiero caminar con la luz, no con la sombra. Y aunque las sombras aparezcan, ya no te atrapan igual. Porque sabes quién va contigo. Santa Teresa escribía que el alma que empieza con Dios, termina con Dios. Y eso no es una poesía bonita. Es una decisión real, práctica, concreta, que cambia la calidad del día entero. En muchas ocasiones, ella animaba a sus hermanas a preparar el uso del agua bendita desde la noche anterior. No solo dejar el recipiente cerca, sino preparar el corazón con una breve oración antes de dormir. Algo tan simple como, Señor, mañana quiero comenzar contigo. No dejes que me olvide de ti al abrir los ojos. Este pequeño acto, decía ella, ya disponía el alma para levantarse con más paz. Porque hay amaneceres que vienen cargados. Sueños extraños, ansiedad sin explicación, cansancio acumulado. Pero si el alma ha sido orientada desde la noche anterior, todo se suaviza. Santa Teresa era muy sabia en esto. Entendía que el alma necesita disciplina amorosa, gestos repetidos con sentido, pequeñas rutinas de santidad que forman el espíritu y lo sostienen. Otra recomendación suya era asociar el uso del agua bendita con una frase de poder espiritual. Algo breve, fácil de recordar, que pueda repetirse al tocar el agua. Ella sugería oraciones como, Espíritu Santo, guíame hoy. O, Sagrado Corazón de Jesús, reina en mi día. No se trata de fórmulas mágicas, sino de palabras que anclan el alma en la presencia divina. Teresa decía que el alma que se habitúa a hablar con Dios desde el primer segundo se vuelve más sensible a su voz durante el resto del día. Porque la protección no es solo un muro. Es una relación. Y cuanto más se cultiva esa relación, más protegida vive el alma, incluso en medio del caos. En los conventos carmelitas, muchas monjas adoptaron esta costumbre como parte de su rutina diaria. Algunas lo hacían antes de salir de su celda. Otras lo hacían al pasar frente a una imagen de la Virgen o del Sagrado Corazón. Pero todas entendían que no era un rito vacío. Era una expresión de amor, de dependencia, de humildad. Y los frutos eran evidentes: mayor unidad entre ellas, menos tensiones, una paz contagiosa que se notaba incluso en el silencio de los pasillos. Porque cuando muchas almas deciden comenzar su día con Dios, el ambiente cambia. El aire se vuelve más liviano, los encuentros más amables, las palabras más cuidadosas. Todo eso comienza con una gota de agua bendita y un corazón despierto. Santa Teresa insistía también en enseñar esta costumbre a los demás. No era algo que debía guardarse para las religiosas. También las familias podían beneficiarse de esta gracia. Decía que una madre que rocía a sus hijos con agua bendita al salir de casa está sembrando protección invisible sobre ellos. Un padre que bendice su casa al comenzar la semana está abriendo caminos de paz. Un joven que se persigna cada mañana con fe está cerrando puertas al mal antes de que pueda entrar. Y todo eso se aprende, se transmite, se convierte en una cultura espiritual que transforma hogares, trabajos, relaciones. Por eso Santa Teresa animaba a hablar de esto, a compartirlo, a enseñarlo con el ejemplo. Incluso recomendaba tener pequeños recordatorios visuales. Una imagen, una frase en un papel, una pequeña cruz cerca del agua bendita. Cosas simples que ayuden a no olvidar. Porque ella sabía que el mayor enemigo de la vida espiritual no es el pecado grave, sino el olvido de Dios. Y eso empieza en los detalles. En levantarse sin mirar al cielo. En comer sin agradecer. En hablar sin pensar. Por eso, cada gesto que nos recuerde lo sagrado es un aliado. Y el agua bendita cada mañana es uno de los más poderosos. Porque toca el cuerpo, despierta el alma, y pone al corazón en sintonía con el cielo.
Santa Teresa también hablaba de una protección que va más allá de lo personal. Cuando una persona comienza su día con el agua bendita, no solo se protege a sí misma, también intercede por otros sin saberlo. Porque el bien nunca se queda encerrado. Se expande. Una madre de familia que bendice su casa por la mañana está empujando las tinieblas hacia afuera, no solo por ella, sino por todos los que habitan allí. Un trabajador que se rocía antes de salir está llevando luz a su lugar de trabajo. Un anciano que hace la señal de la cruz al despertar está abriendo una puerta para que la paz entre en su barrio. Santa Teresa creía profundamente en este poder silencioso del bien. En que una acción pequeña, hecha con amor, podía desencadenar una cadena de bendiciones invisibles. Por eso, su insistencia no era por costumbre, ni por tradición vacía. Era porque sabía que el alma necesita armas espirituales cada día. No para vivir con miedo, sino para vivir con lucidez. Para saber que hay una batalla espiritual real, pero también un poder disponible que viene de lo alto. Y ese poder se activa con fe, con humildad, con perseverancia. Como lo hacía ella, cada mañana, con una simple gota de agua bendita y una oración sincera. Santa Teresa tenía una visión muy concreta sobre los días que comenzaban sin dirección espiritual. Decía que el alma que no se encomienda a Dios en las primeras horas del día se vuelve como una barca sin timón en medio de la tormenta. Y eso no significa que el día vaya a ser un desastre, sino que el corazón pierde el eje, se dispersa, se cansa más rápido, reacciona mal ante los desafíos. Por eso ella insistía, lo que haces al despertar es una siembra. Lo que recojas al anochecer dependerá de esa primera semilla. Para ella, el agua bendita era esa semilla silenciosa que orientaba toda la jornada, no solo para evitar el mal, sino para despertar el bien dormido dentro del alma. Muchos creen que solo los religiosos o los muy devotos necesitan estas prácticas. Pero Santa Teresa afirmaba que en el mundo actual, todos estamos llamados a convertir nuestra casa en un pequeño convento espiritual. No con normas rígidas, sino con una atmósfera de fe que comienza con gestos concretos. Y uno de esos gestos es tener un pequeño recipiente con agua bendita en la habitación, o en un rincón especial, y usarlo cada mañana con reverencia. Porque lo sagrado no es solo para los templos. Es para la vida. Es para los lunes con prisa, los martes grises, los miércoles de rutina, los jueves de problemas, los viernes de cansancio. Y todo eso puede ser ofrecido y protegido si comienza bajo el signo de la cruz, con el agua bendita como sello de fe. Santa Teresa hablaba de la importancia de hacerlo con atención plena. Nada de correr mientras se moja el dedo. Nada de hacerlo con el pensamiento en otra cosa. Ella recomendaba detenerse, aunque fuera 30 segundos, para tomar el agua bendita con las dos manos, cerrar los ojos si era posible, y decir, Señor, este día es tuyo. Séllalo con tu gracia. Ese gesto, hecho con fe, tiene más poder que muchas palabras. Porque no se trata solo de pedir protección, sino de renovar el pacto de confianza. Teresa decía que la protección no se pide como quien pide un favor ajeno, sino como quien reconoce que pertenece a un padre amoroso. Y que ese padre, al ver al hijo que le busca desde temprano, no se resiste a bendecirlo. En algunas cartas, ella contaba que incluso en días en los que estaba desanimada o tentada a empezar sin oración, hacia el esfuerzo de levantarse, mojar sus dedos, y hacer la señal de la cruz lentamente, diciendo en voz baja, Jesús, yo confío en ti. Y decía que muchas veces, solo con eso, el ánimo cambiaba. No porque desaparecieran las causas del malestar, sino porque su alma se reubicaba espiritualmente. Era como si el agua bendita no solo limpiara el ambiente, sino el corazón, como si barriera la tristeza escondida, el miedo sin forma, la fatiga acumulada. Y eso es algo que cualquier alma puede experimentar hoy si lo hace con fe. También hablaba de unir este gesto con la gratitud. No usar el agua bendita solo para pedir, sino para agradecer. Por el nuevo día, por la vida, por las oportunidades, incluso por las cruces. Porque Teresa entendía que una jornada comienza bien cuando el alma se ubica en la confianza, pero florece de verdad cuando se sumerge en la gratitud. Decía que hay días que parecen nublados, pero si comienzas agradeciendo, los rayos del sol espiritual terminan atravesando las sombras. Por eso, al usar el agua bendita por la mañana, recomendaba decir algo como, gracias, Señor, por este nuevo día. Gracias por la oportunidad de vivir en tu gracia.
Y ese simple acto de gratitud ya cambiaba el tono interior con el que se enfrentaban los desafíos. En el convento, cuando una hermana olvidaba usar el agua bendita por la mañana, Teresa no la regañaba. Pero le decía con dulzura: «Hermana, ha salido sin armadura». Porque para ella, el agua bendita era eso, una armadura espiritual invisible, un escudo que no solo protegía, sino que fortalecía. Y ese lenguaje tan claro lo usaba también con los laicos que le escribían pidiendo consejo. Les decía: empiecen el día con el agua que la Iglesia ha bendecido, y verán cómo todo lo demás se ordena. No era superstición, era sabiduría espiritual probada por años de lucha interior y victoria sobre muchas tentaciones. Incluso recomendaba usar el agua bendita antes de tomar decisiones importantes. Aunque el guión de hoy se centra en la mañana, Teresa enseñaba que el agua bendita puede ser usada en cualquier momento del día. Pero al despertar tiene una fuerza especial, porque marca el ritmo inicial de todo lo demás. Decía: quien pone a Dios al principio, lo encuentra en cada paso. Y eso es exactamente lo que desea transmitirte. No que te llenes de fórmulas o de rituales vacíos, sino que conviertas lo pequeño en lugar de encuentro, lo simple en portal de fe, lo cotidiano en altar donde Dios se manifiesta. Santa Teresa también hablaba de la importancia de enseñar esto a los niños, a los jóvenes, a los mayores que viven solos. No es un acto reservado a los sabios ni a los santos. Es un regalo abierto a todos. Un padre que rocía con agua bendita la habitación de sus hijos mientras duermen está invocando una protección real sobre ellos. Una abuela que al despertar se persigna con fe está manteniendo viva una tradición que puede salvar generaciones. Un joven que empieza su jornada universitaria bendiciéndose está diciendo al mundo que su alma tiene dueño. Todo eso nace de este gesto simple que Santa Teresa hizo costumbre, que la Iglesia recomienda, y que el cielo honra cuando se hace con corazón sincero. Y si te preguntas si verdaderamente funciona, si realmente cambia algo, recuerda que muchas veces no verás el fruto inmediato. Pero algo se mueve, algo se ordena, algo se protege. Teresa decía que la fe verdadera no se mide por lo que se siente, sino por lo que uno decide creer y hacer día tras día. Y que el alma que persevera en estos actos de amor, aunque no vea, termina viendo. Aunque no sienta, termina sintiendo. Aunque no entienda, termina comprendiendo. Porque Dios es fiel, y nunca se queda indiferente ante un alma que, cada mañana, se levanta diciendo: «Aquí estoy, Señor, dame tu paz». Santa Teresa siempre terminaba sus cartas y enseñanzas con una nota de esperanza. Aun después de advertir sobre peligros espirituales, o de exigir firmeza en la fe, su corazón se inclinaba hacia el consuelo. Porque ella sabía que lo que verdaderamente mueve el alma no es el miedo, sino el amor. Y cuando enseñaba sobre el uso del agua bendita cada mañana, no lo hacía para que vivieras con temor al mal, sino para que vivieras con certeza del bien que te acompaña. Esa certeza que no se ve, pero que sostiene. Esa paz silenciosa que cubre tu casa cuando nadie la ve. Ese escudo invisible que rodea tu corazón cuando sales a enfrentar el mundo. Cuando un alma aprende a comenzar el día con este gesto simple, muchas cosas comienzan a cambiar. A veces de forma sutil. Otras veces de manera contundente. Pero siempre cambia algo. Porque el cielo no se queda indiferente ante una fe pequeña, si esa fe es sincera. Y Santa Teresa repetía que la constancia es la madre de los milagros. Que quien se levanta cada mañana con el deseo de consagrar su jornada, aun en medio de la prisa, está permitiendo que el Espíritu Santo camine por delante, abriendo caminos, cerrando trampas, trayendo luz. En uno de sus escritos más conmovedores, Teresa decía que Dios se deja tocar por lo sencillo. No por la elocuencia, ni por la perfección, ni por los grandes discursos, sino por el alma que al despertar, le dice: «Aquí estoy, Señor. Bendíceme. No me dejes caminar solo». Y eso es todo lo que el cielo necesita para comenzar a actuar. Esa disponibilidad, esa rendición, esa humildad. Por eso ella animaba tanto a enseñar este gesto a todos. A no subestimar su poder. A entender que una gota de agua bendita, tocada con fe, puede ser como un relámpago de luz que rompe las tinieblas del espíritu. Hay personas que han comenzado a hacer esto cada mañana y han notado cambios que no pueden explicar con palabras. Se sienten menos cargadas, más claras, más en paz. Otras dicen que en sus casas hay un ambiente diferente, como si algo invisible hubiera sido expulsado.
Algunas reportan mejoras en la convivencia, reconciliaciones, incluso sanaciones interiores. Pero lo más bello de todo es el testimonio silencioso que queda en el alma, esa paz que no depende de nada exterior, pero que lo cambia todo. Y si estás escuchando estas palabras, si has llegado hasta aquí, es porque en lo profundo de tu corazón también deseas esa paz. No una paz superficial, sino esa que Santa Teresa describía como reposo del alma en los brazos de Dios. Esa paz comienza cada mañana, cuando decides consagrar tu día con una gota de agua bendita y una oración sencilla. No necesitas ser perfecto, solo fiel. No necesitas grandes conocimientos, solo un corazón abierto. Porque al final, la protección diaria no viene de lo que hacemos, sino de a quien se lo ofrecemos. Y si este mensaje ha tocado tu corazón, si sientes que estas enseñanzas te han dado luz, te invito a que no lo guardes solo para ti. Comparte este contenido con alguien que lo necesite. Hay muchas almas sedientas de esperanza, que quizás solo necesitan una palabra como esta para comenzar un cambio. Y si deseas seguir recibiendo más enseñanzas inspiradas en Santa Teresa, te invito a suscribirte al canal. Al hacerlo, no solo estarás apoyando este apostolado, sino que también estarás formando parte de una comunidad que busca vivir la fe de forma sencilla pero profunda, cotidiana pero poderosa. También puedes darle me gusta a este video si te ha sido de ayuda, porque con ese gesto estás ayudando a que llegue a más corazones. Y si quieres compartir tu experiencia, tus intenciones o simplemente dejar un Jesús, reina en mi día en los comentarios, será una manera hermosa de unirte espiritualmente con todos los que oran juntos desde distintos rincones del mundo. Santa Teresa solía decir que la verdadera reforma del mundo comienza en el corazón de quien se levanta cada día buscando a Dios. Hoy, tú puedes ser esa alma. Hoy, al despertar, puedes tomar el agua bendita, trazar la cruz sobre tu frente y decirle al cielo, hoy camino contigo. Y no importa cuán difícil sea el día, esa frase abrirá un camino donde parecía que no lo había. Porque donde Dios es invitado desde temprano, la oscuridad pierde fuerza, y la esperanza florece aún en los días más grises. Que cada mañana sea para ti una oportunidad de comenzar de nuevo. Que el agua bendita no sea solo un símbolo, sino una puerta viva al amor de Dios. Y que la protección diaria que tanto anhelas, nazca de este gesto sencillo que Santa Teresa tanto defendía, y que hoy vuelve a resonar para ti. Que el Espíritu Santo te guíe, que el Sagrado Corazón te cubra, y que la paz de Cristo reine en tu casa todos los días de tu vida. Amén.